configurar los últimos detalles. Recordar que, contamos con interpretación simultánea disponible y las sesiones quedarán grabadas y respaldadas en el canal de YouTube de Raxel Lacpaz. Vamos con la introducción del día de hoy. Antes que todo, agradecer su presencia. Bienvenidos a los que se vienen integrando a esta segunda versión del ciclo de capacitaciones bajo el contexto de la convergencia de las iniciativas de interoperabilidad transfronteriza para Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Carlos Núñez, yo soy director de tecnología y proyectos en SENS y el coordinador técnico regional de LACPAS. Esta introducción que voy a efectuar el día de hoy es bastante breve, un poco les voy a comentar muy en resumen cuáles son las tres iniciativas que están andando y cómo estas convergen, antes de dar el pase a César Galindo, quien nos estará dando la sesión de interoperabilidad y estándares del día de hoy. Bueno, un poco de contexto, dónde estamos situados, dónde se sitúa en estos ciclos de entrenamiento es en la convergencia de tres iniciativas que se están llevando a cabo para los países de la región. La primera es el bien público regional LACPAS, el bien público regional que lleva por nombre Transformación Digital en Salud para mitigar los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe, o Proyecto LACPAS, su nombre corto, donde por supuesto la mayoría de los representantes que están acá, de los participantes, son representantes de los equipos técnicos de los países que están participando en el proyecto. Tenemos una iniciativa que está llevando la OMS junto al grupo G20, que tiene relación con hacer pruebas técnicas respecto del estándar de DSC, el estándar de certificados COVID, que busca ser interoperable a nivel global. Buscan ellos lograr esta interoperabilidad entre distintos marcos de confianza, distintos estándares, y estamos también ahí como región participando. Estuvimos en diciembre con algunos países representando a la región, haciendo algunos tests. Eso por supuesto que sigue su camino y eventualmente nuevas iniciativas nos irán invitando y estaremos nosotros haciendo extensiva la invitación. Y finalmente el proyecto OPS de DSC, que lo que busca es aquellos países que no participaron en la primera etapa del proyecto LACPAS, un poco subirlos rápidamente a lograr una equivalencia de certificados COVID, pero no solo con el estándar que trabajamos el primer año en LACPAS, que era el de la Unión Europea, sino que también llevarlo de inmediato al estándar de DSC, al estándar más global, y de paso trabajar sobre algunos habilitantes relevantes como el estándar FIRE, que es también parte de lo que nosotros estamos promocionando desde LACPAS. Muy resumido les dije, esas son las tres iniciativas. La idea es que, la idea es hacer la convergencia desde las tres y desde Raxel estamos trabajando en eso, no solo en los aspectos que tienen que ver un poco con la organización y comunicación de los tres proyectos, sino que también relativo a los aspectos técnicos y las entregas y habilitantes que vamos a estar disponibilizando de cara hacia los países participantes independientes de la iniciativa. Raxel, recordarles que es la red americana de cooperación sobre salud electrónica, y es por eso que, Raxel tiene un rol relevante, sobre todo en el bien público regional, y es por eso que desde Raxel es de donde estamos uniendo estos esfuerzos, independiente de la iniciativa, de dónde provengan los fondos y de quién esté liderando una u otra. La situación en la región al día de hoy es que hay una amplia adopción, hay una amplia participación de los países de la región en alguna de las tres iniciativas, es decir, estamos trabajando en lo que son los estándares de interoperabilidad que César después va a explicar en mayor detalle, y sobre todo en los tres proyectos que mencioné. Hay una activa participación de la región y esperamos por supuesto llegar a buen puerto una vez que finalicen las fases de cada uno de los proyectos. De momento, un poco recordatorio, desde el ACPAS estamos en una fase de desarrollo, desde el proyecto OPS de DSC en una reorganización para una continuidad de lo que se finalizó hasta diciembre, y desde el grupo G20 y G20 OMS esperando las siguientes actividades a las que por supuesto nos invitan como región. ¿Cómo se traduce un poco todo esto de la convergencia respecto de los entregantes y habilitantes? Es un poco con esta lámina que les expongo, que es un trabajo que aún está en desarrollo. Esta es una primera propuesta. Un poco lo que buscamos es poder entregarle a cada uno de los países habilitantes
para que puedan trabajar con los estándares y con los perfiles que se requieren para los casos de uso y eventual conectatón que queremos tener a mitad de este año. Tiene relación, por supuesto, con servidores Fire, con los perfiles IPS, con todas las herramientas, servicios y microservicios necesarios para poder intercambiar la información de resumen de paciente transfronterizo. Adicionalmente, todos los componentes que se han generado bajo el paraguas del proyecto OPS de DSC, es decir, toda esta extensión que permite generar el certificado COVID en base al DSC, también va a ser parte de este paquete. Y queremos incorporar una componente de servicios terminológicos que también lo que busca es que tengamos interoperabilidad semántica en algún nivel y solucionar algunas particularidades respecto de justamente pasar de los datos de immunization del IPS a los del DSC que ocupan distintos subsets. También hay otras herramientas que son centralizadas y descentralizadas, pero que no van a estar ubicadas en los países, y uno tiene relación con el gateway que ya existe para compartir llaves, ¿cierto? Que eso lo tenemos en los servidores de Raxel, y un broadcast que tenemos también que desarrollar y levantar asociado al intercambio de los resúmenes de paciente, y estamos a la espera también que el equipo de LagChain nos entregue su propuesta respecto de herramientas descentralizadas para lo que va a ser la firma acorde a credenciales verificables o algo basado en blockchain. Eso también en el fondo es parte de lo que estamos contemplando. Un poco no depende tanto de las manos que están en estos tres proyectos, pero hay que considerar. Bueno, ¿qué es que sigue ahora? ¿Cómo se reactiva un poco, sobre todo lo relativo al proyecto PS de DSC, y tiene relación con esta segunda versión de este plan de capacitaciones, que si se lo perdieron en la primera versión que se efectuó por ahí por octubre, noviembre, es la oportunidad, y me imagino que por eso muchos de ustedes están acá. Vamos a repetir todo el primer y segundo ciclo al menos, el tercero probablemente también, pero tendremos que ver ahí, adecuar por supuesto las fechas, porque probablemente estemos en marzo repitiendo lo que hicimos en enero. De momento tenemos estas 4 fechas ya planteadas. Creo que las citas para las 3 primeras fueron distribuidas. Hoy comenzamos con interoperabilidad y estándares, y para eso, bueno, los dejo con César Galindo, presidente de HL7 Chile, también parte del directorio académico en SENS. Él va a estar haciendo la exposición del día de hoy, y solo cerrar con bueno, quienes están invitados acá, porque sé que la cita salió de los repositorios, ya están en alguna de las 3 iniciativas, pero de todas maneras, si requieren más información respecto de las iniciativas que yo comenté ahora muy brevemente, por supuesto que pueden tomar contacto con cualquiera de los que allí aparecemos. Así que, César, por favor, adelante con la presentación del día de hoy. Bien, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá. Creo que ya está suficiente gente como para poder hacer una linda exposición. Espero, en lo posible, no ofender posiblemente el conocimiento de varios de ustedes. Yo aquí veo varios conectados que los conozco hace tiempo y que seguramente en mi charla no les voy a contar muchas cosas nuevas, pero la idea es que sea lo suficientemente entretenida como para que algo quede de lo que se diga. Posiblemente me toca la exposición más compleja, porque es como la más simple, la más básica. Eso quiere decir tratar de convencerlos de que la interoperabilidad tiene sentido, de por qué la interoperabilidad, qué es la interoperabilidad en salud, y definitivamente el cómo aterrizarlo en diferentes estándares y borrar algunos elementos posiblemente de confusión. Entonces, esa es un poco la idea del día de hoy. Si a alguien le queda algo de lo que estoy diciendo, yo me quedo súper contento para continuar con el ciclo. No voy a adentrarme en el estándar Fire, que es el que ustedes van a ver posiblemente en el desarrollo de este proyecto, porque en la siguiente charla se va a ver Fire mucho más en profundidad, junto con lo que significa el manejo de servicios, entonces, o de servidores Fire. Entonces voy a centrarme en lo básico, en lo más global, y vuelvo a repetir, espero que sea suficientemente entretenida como para ustedes. Bien, bueno, ya me presentó Carlos, no voy a ahondar más en eso. Yo trabajo, lo que sí debo decirlo, porque mi empleador si no me va a retar, yo trabajo en la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica en la Universidad Paraíso, donde una de las áreas es la informática en salud. Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Cómo? Hay un micrófono abierto por ahí. Ah, es que para que vea cómo es. Lo bueno es que se habla español.
Ahí, muchas gracias. Bueno, la presentación ya la hizo Carlos, así que salimos con eso. Vamos a partir con algunos conceptos básicos. Creo ser redundante en decir lo que voy a exponer ahora, pero es bueno que se diga. Desde el momento en el cual uno, cuando comienza a trabajar en salud, específicamente en el manejo de datos en salud, se da cuenta de que pasan algunas cosas que son perjudiciales para el manejo de estos datos. Y es que al día de hoy la realidad latinoamericana, en general mundial, pero en Latinoamérica con mayor razón en la medida que se ha ido avanzando en la informatización de los sistemas de información, nos hemos encontrado con que cada uno de los repositorios pertenecientes a cada organización, al ministerio, qué sé yo, a los hospitales, han manejado esos repositorios como un silo de información absolutamente cerrado. Y cuando se manejan los hilos de información, eso quiere decir que en definitiva no podemos conversar información. Y todos sabemos que uno de los elementos más importantes a la hora de trabajar en salud es que quien trabaja directamente con datos para atender pacientes y otros actores más cuenten con la mayor cantidad de información posible. Y eso quiere decir que ojalá no solamente tenga aquí información que yo he recabado en la historia que tengo con ese paciente, sino que además pueda tener más información para poder enriquecer la capacidad de toma de decisiones que yo puedo tener. Entonces, los hilos de información, que son el proceso tal vez natural, que se manifiesta al momento en el cual aparece la voluntad de digitalizar salud, termina siendo finalmente un elemento de tope, cuando no podemos esa información usarla para otros fines más que el que tengo en mi dominio. En la década del 90 se produjo un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma se produjo básicamente, y se asentó en la década del 2000, básicamente con lo que les acabo de decir. Cuando en general los sistemas de salud se dieron cuenta que la información estaba cautiva en ciertos espacios, ciertos dominios informáticos, y no podía ser usada para otros fines. De hecho, en esa instancia, el más perjudicial es el Estado, que lo que necesita es mucha información para poder nutrir datos, muchos datos, perdón, para poder nutrir información que permita tomar decisiones, por ejemplo, sanitarias al respecto de la salud poblacional. Entonces, se dieron cuenta de que había un problema en la forma como se hacía el enfoque del manejo de los datos, porque hasta ese momento lo importante era el proceso. Aquí en Chile, por ejemplo, yo soy chileno, aquí en Chile vivimos el proceso de el informatizar diversos procesos que eran de alto costo para la población. Por ejemplo, referencia y contrarreferencia, por ejemplo, agenda, que eran procesos que se hacían a mano, muy lentos, y por consiguiente producían tapones en el proceso de atención de los pacientes. Y se decidió informatizar esos procesos en un sistema que se llamó, una estrategia que se llama estrategia Sidra, perdón, y una vez informatizados esos procesos, nos dimos cuenta de que no bastaba. Y eso pasó entre la década del 90 y el 2000 en general a nivel mundial. En Latinoamérica nos empezamos a dar cuenta un poquito más tarde porque veníamos con el proceso recién naciendo. Y pasa lo siguiente, yo todavía me acuerdo cuando yo hice un ramo, yo estudié electrónica, no estudié nada con informática, estudié electrónica en la universidad. Yo tenía un profesor que me hacía control automático, teoría de control, un ramo bien complejo en la carrera. Y ese profesor, yo me acuerdo en la primera prueba, yo hice un diagrama de bloques bien bonito y me equivoqué en uno de los bloques. Entonces tenía un error ahí en ese bloque, y el profesor, cuando me evaluó, de los 20 puntos que tenía esa pregunta, me puso 5. Entonces yo, como buen estudiante universitario, tomé la prueba, fui con toda mi parrilla de argumentos a hablar con el profesor porque consideraba que el puntaje era muy bajo. Entonces le dije: profesor, mire, yo tengo todo bueno, salvo esa cajita de las 15 cajitas que había en el proceso, y por consiguiente yo considero que 5 puntos de 20 es poco porque hay más del 50% desarrollado. Y el profesor entonces me observó, me miró, se quedó callado un rato, yo estaba muy tenso, y después de ese rato me dice: mire, ¿sabe? Le voy a decir una cosa. Eso que está ahí es un proceso crítico. Y yo tengo una máxima, y es la máxima del control, que ningún sistema completo es mejor que la peor de sus partes. Así que sus puntajes están bien puestos. Yo no tuve que argumentarle en contra de eso. Bueno, aquí pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando en salud nos centramos en digitalizar procesos, nos olvidamos de que en realidad la salud es mucho más que un proceso, es un conjunto de procesos anidados para darle mejor calidad de salud a las personas. Y en realidad, cuando pensamos en digitalizar procesos, nos olvidamos del proceso de asistencialidad continua de los pacientes. Sin embargo, cuando pensamos en los procesos de asistencialidad continua,
tenemos que pensar en que eso es una maquinaria de elementos que están conviviendo para que el viaje del paciente sea mucho mejor. Y por consiguiente, la comunicación de la información empieza a ser crítica. Ese paradigma cambió en la década del 90 y a principios del 2000 a nivel mundial. Y la interoperabilidad empezó a tomar mucho más fuerza, mucho más potencia. Sin embargo, hay otro cambio de paradigma. Hay otro más que surge a partir del año 2011. Y es que lo que se pensó con este cambio de paradigma de continuidad asistencial, que es que la información tiene que intercambiarse, eso quiere decir cuando el paciente llega a un cierto proceso y el sistema de ese proceso requiere información, se la consulta a otro sistema para que se la intercambie. Ya, eso también cambió a partir del año 2011 con la aparición del estándar FHIR que ustedes van a estar estudiando en las siguientes charlas. Ya la información no se debe intercambiar. El paradigma hoy día es que la información esté disponible para que quien tiene derecho de acceso a esa información la pueda consumir. Y eso también es virtuoso, porque a la larga, yo no estoy pensando a quién se la debo dar, sino que lo que yo debo pensar es cómo yo esa información debo tenerla disponible para que todo aquel sistema, actor, individuo personal que requiera el acceso a la información pueda contar con ella de modo de poder usarla virtuosamente. Y eso nos lleva a una lección, y es que la industria hace muchos años ya descubrió o sabe o tiene muy claro, la industria en general, no solamente la de salud, de que los datos son un activo. Eso está claro. Todos saben hoy día que el dato es un activo muy valioso. Desde la definición de la quinta ola de Alvin Toffler, uno podrá estar en desacuerdo con eso, pero desde ese momento en el cual la información pasa a ser un activo muy valioso. Sin embargo, y tenemos un montón de sistemas que permiten explotar esa información, para ese dato, para poder transformarlo en información y eventualmente en salud en conocimiento. Sin embargo, aparece ahora un segundo elemento que complejiza mucho más el cómo yo puedo resguardar efectivamente estos datos para transformarlos en activos. Y es que en salud, los datos son un activo cuando son compartidos. Y ahí tenemos el elemento que hoy día tenemos que empezar a conversar. El cómo es posible que nosotros estos datos como un activo, al compartirlos, se conviertan en un valor. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día a partir de las siguientes diapositivas. ¿Por qué integramos? En definitiva, ya, perfecto, tenemos aquí una declaración, es que los datos compartidos son un activo. Ya, la pregunta es, ¿qué valor me dan para yo creer que efectivamente al compartirlos son un activo? Bueno, la pregunta entonces, ¿por qué integramos sistemas? ¿Por qué integramos data entre sistemas? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué yo debería hacerlo? Posiblemente ustedes aquí han escuchado o están semi-convencidos, sí que no están 100% convencidos, de que compartir la información, disponibilizar la información, interoperar tiene sentido. Ya, la pregunta es, ¿cuál es el valor efectivo de eso? Para ponernos a la moda, yo busqué en el chat GPT, me imagino que todos aquí conocen el chat GPT, la mayor IA de información que hoy día uno puede hablar con ella y te entrega definiciones de lo que uno quiera. Y le coloqué valor de interoperar. Eso fue lo que yo lo coloqué al chat GPT, muy sencillo. Y me disparó, entre las ventajas de interoperar, lo que ustedes ven aquí. Me disparó 5 puntos. Ya, y no me voy a centrar en leerlos todos, pero claramente es lo que creo que a todos nosotros hemos escuchado en algún momento, de qué es lo que significa interoperar. Mayor eficiencia. Efectivamente eso es así. Cuando yo interopero, manejo mejor la eficiencia de los procesos. Eso es obvio, porque no tengo que ir a buscar la información en una hoja, procesarla, leerla. Yo simplemente la consulta y esta me llega. Mayor flexibilidad. Eso quiere decir que yo tengo flexibilidad en adaptarme a los entornos sobre los cuales mis sistemas tienen que operar y también mayor flexibilidad desde el momento en el cual yo podría eventualmente tener distintos sistemas que se me ofrecen para poder hacer exactamente lo mismo sin perder la cadena del dato. Bueno, mayor seguridad, aquí hay varias definiciones de mayor seguridad. Si me preguntan a mí como presidente de HL7 Chile, yo respondo que la seguridad es el momento en el cual usted toma la decisión de usar un estándar. Eso no puede haber mayor seguridad que esa. Podrá ser caro implementar un estándar internacional para el uso local, pero a la larga termina siendo mucho más barato cuando yo creo un estándar, cuando ocupo, qué sé yo, documentos para intercambiar información o estándares que yo creo. Eso a la larga termina siendo menos seguro y mucho más caro. Y es menos seguro porque cuando yo creo algo estoy sujeto al error. Pero cuando yo uso algo que ya está ultra probado de que funciona bien, como un estándar de HL7, entonces estoy seguro que eso va a funcionar bien. Y por consiguiente, al probar eso, me apareció un mensajito que no entendí. Pero bueno, y por consiguiente eso termina siendo a la larga mucho más barato y las implementaciones terminan siendo también mucho más baratas.
Mayor alcance, mayor innovación. Eso está cuestionado estaba cuestionado hasta el año 2010 con la aparición de FHIR, interoperabilidad o estándar de interoperabilidad, tanto más de la mano con innovación también. ¿Ya? Y lo vamos a demostrar un poquito más adelante. Sin embargo, cuando yo leo esto, posiblemente para un tomador de decisión, esto que está aquí no tiene ninguna importancia. Es altamente probable que se quede un tomador de decisión, esto simplemente sea una verborrea que en definitiva no le signifique nada como para decir sí, voy a invertir. Posiblemente si alguna persona interesada de algún ministerio lee esto, dice, pero a mí no me convence esto como para invertir tanto dinero, para que en definitiva corra riesgo de una innovación. Y la verdad es que efectivamente, eso es así, es porque ChatGPT no vive en el mundo de la salud, no conoce la salud y no es experto en esto, así que ChatGPT a mí no me sirve como un buen argumento como para poder convencer a la gente de por qué interoperar trae ventajas concretas. Dado que ya hay varios casos de éxito a nivel internacional, ya podemos nosotros empezar a hablar de poder tener datos concretos que avalen el argumento de por qué se debe interoperar, y eso lo vamos a ver al final. Simplemente yo quiero olvidarme de todo lo que está acá, todo lo que dice acá, que es muy técnico y es una buena definición académica, y quiero irme a lo concreto. Voy a ver números al final, pero ahora voy a sensibilizarlos con lo que realmente yo siento que importa, para lo cual nosotros hacemos este esfuerzo, o por lo cual se hace este esfuerzo. Y es lo siguiente, es que cuando nosotros hacemos salud, nosotros no hacemos salud porque queremos hacer atención de salud, porque queremos entregar prestaciones, porque queremos, qué sé yo, mejorar algunos aspectos, hacer legítimamente buenos negocios. No pensamos en salud en eso. Cuando el Estado, cuando la población, cuando la gente va por salud, lo que busca es atender pacientes y que estos pacientes finalmente salgan con un tratamiento concreto que sea paliativo o resolutivo sobre su salud. Eso es lo que importa. Todo lo que significa gestión administrativa, financiera, todo eso, si bien es sumamente importante, está alrededor del mayor foco, y es que tengo personas que se enferman, y a esas personas debo finalmente atenderlas, darles la mejor calidad de salud que yo pueda, porque está enferma esa persona, y finalmente terminar su tratamiento o terminar su proceso de salud de la mejor manera posible, siendo que esa persona perciba además una buena calidad en lo que pasó. Ese es el núcleo, eso es lo importante, eso es lo que tenemos que alcanzar. Y si ustedes se dan, yo busqué varios dibujitos relacionados con el viaje del paciente. Todos nosotros somos pacientes a la larga, así que todos hemos sufrido lo que significa estar enfermos. De hecho, hoy día estoy medio medicado porque tengo un problema maxilar y tengo la cara hinchada, así que me cuesta un poquito hablar, comer y todo lo demás. Eh, y todos nosotros pasamos por el viaje del paciente, y el viaje del paciente tiene muchos dolores. Todo lo que está abajo son experiencias negativas. Y si ustedes se dan cuenta, este es un promedio, en realidad busqué este dibujo, hay muchos más. Pero en general todos dicen lo mismo. En el viaje del paciente hay más sufrimiento o experiencias negativas que experiencias positivas. Y aportar a esa experiencia positiva es de vital importancia. Y la informatización y el poder compartir información juega un rol fundamental el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque una de las mayores falencias que tenemos acá, en general, es que este viaje del paciente, ese proceso asistencial continuo, no es continuo, es discontinuo. El paciente viaja y tiene muchas interrupciones. Lo que nosotros queremos es que el paciente viaje y llegue a destino rápidamente para poder ser tratado como corresponde. Y por consiguiente, lo que tenemos que aportar es que junto con el paciente vaya mucha información, de manera de agilizar los procesos y ser mucho más eficientes, y por consiguiente brindarle una mejor capacidad al sistema de atender a esa persona. Continuidad asistencial. Esa es la mayor convicción a la cual tenemos que avanzar a la larga. Bien, entonces entremos, espero haberlos convencido algo. Voy a terminar la exposición de hoy con números, para que se entienda que efectivamente tenemos un valor también numérico y económico. Podemos traducir esos valores en caso de que alguien sea más matemático o más economista, diga, ya, pero ¿qué gano yo desde el punto de vista? ¿Cómo convenzo al que tome la decisión de firmar el cheque de que esto sí tiene que hacerse? Bueno, tengo unos números ya porque ya hemos llegado a consolidar números al final del día. Vamos a dar algunas definiciones, porque yo he hablado hasta ahora de integrar información, ¿ya? Pero hay una diferencia entre integrar e interoperar, ¿ya? Uno puede integrar, siempre digo información, en realidad me refiero a datos, ¿ya? Cuando hablo de datos, yo puedo decir, me gustaría integrar los datos dentro de algún repositorio, excelente. Para poder hacer eso, lo que uno debe buscar es interoperar.
La máxima en la década del 80, del 70 y el 80, era armar el macrosistema, así como el Skynet de salud. Los ingleses intentaron por muchos años hacer eso, que era tener un único sistema informático que controlara todo el sistema de salud nacional. Y hay un problema cuando uno integra sistemas, y es que eso es aparente nomás, no se puede hacer, porque en definitiva los sistemas informáticos que funcionan en un sistema de salud son por naturaleza heterogéneos. No son homogéneos, son heterogéneos. Y cuando son heterogéneos, entonces para poder integrarlos como un único gran sistema, tengo que o hacerlos exactamente iguales, o borrarlos y hacerlos parte del todo. Lo cual es imposible porque todos sabemos en salud, todos los que estamos aquí, me imagino, trabajamos en el área de la salud, sabemos que cada vez que la salud va avanzando, genera nuevos módulos de salud. Y por consiguiente, el hacerlos integrados al todo es muy complejo. Así que la integración es ilusorio, porque nunca, nunca existe el 100% de homogeneidad. Y en datos, tampoco. También es ilusorio. Yo jamás voy a tener un 100% de homogeneidad en los datos, como para poder consolidarlos en un solo repositorio o en diversos repositorios que entre ellos se comuniquen. La única forma de que eso pase es que yo brinde capacidades tecnológicas que permitan conseguir esa homogeneidad en el manejo del dato. Y eso se consigue mediante la interoperabilidad. Aquí tenemos un muy buen ejemplo. Este ejemplo, el café, a mí me encanta el café, todo esto, podría haber puesto aceite y agua, pero el mejor de todo es el que está al lado, que homogéneo es el vino. El vino, mientras más homogéneo, es mejor el vino. ¿Ya? Por lo menos aquí en Chile tenemos una buena cultura vitivinícola y mientras más homogéneo es el aspecto del vino, mejor es el vino. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Mientras mayor tecnología tengamos puesta encima de la mesa para conseguir esa homogeneidad en el manejo de los datos en salud, mejor todavía. Ahora, la pregunta es, ¿cuán difícil es hacer eso? Bueno, depende de cuántos aspectos deseemos cubrir, que es lo que yo voy a ver el día de hoy. Para eso tenemos que entender, dentro del concepto de interoperabilidad, cuántas definiciones de interoperabilidad hay, y lamentablemente hay más de una. Pero en realidad no es tan complejo o no es tan impensado, porque en realidad son copulativas. En realidad hablamos de capas de interoperabilidad. Esta cosa es como una cebolla. Cuando yo abro la cebolla tengo diferentes capas. La última capa es la que yo veo. Sin embargo, para que esa capa exista, adentro debo tener más capas desarrolladas y consolidadas. Cuando hablo de interoperabilidad en salud, debo pensar en que esta cebolla está armada desde el núcleo hacia afuera, consolidando todas esas capas, que básicamente son 4. Hay más, pero básicamente son 4, que son las que están descritas en este dibujito que está acá. Uno, le puse la fuente. Ustedes lo buscan, es muy recurrente en internet, este dibujo es muy bueno, así que ahí pueden descubrir la fuente, yo no la puse, así que ahí me disculpo con el autor del dibujo. El primer nivel es el nivel técnico. El nivel técnico nosotros solemos, como usuarios, obviarlo. ¿Ya? De hecho, interoperabilidad técnica existe en todas las cosas. Usted se comunica por celular, usted abre una página web en su computador, en su celular o en su dispositivo médico y siempre se conecta. ¿Ya? Y es porque los últimos modelos de la capa del modelo OSI de la ISO prevén que usted va a necesitar interoperabilidad de nivel técnico. Eso quiere decir contar con formas de transar la información que sean, ojalá, lo más estándares posibles, XML, JSON, EDI. Usted cuenta con web services que son de antaño ya usados, cuenta con algunos elementos de arquitectura que son relativamente estándares, cuenta con algunos estándares para comunicación, qué sé yo, a través de dispositivos móviles en la red de celular. Lo técnico está por lo común cubierto. Uno entiende que cuando uno va a conectar cosas, esas cosas se van a conectar. Ya, ese es el nivel de interoperabilidad técnico. Pero en salud, a mí no me basta solamente con interoperar sabiendo que voy a conectarme. Porque a mí en salud lo que me interesa es el dato. Porque si yo tengo datos, esos datos los puedo convertir posteriormente en información y después en conocimiento. Y eso es lo que ando buscando. O sea, necesito que el dato se consolide al compartirlo y además lo puedo usar y procesar de manera adecuada. Así que vienen los siguientes 2 niveles que son de ultra importancia en lo que es salud. ¿Cuál va primero? Si el semántico o el sintáctico es una discusión filosófica que uno podría tener con un buen, bueno, pensando en la diapositiva anterior, con una buena taza de café por mucho rato, pero yo diría que van tomados de la mano, pero en la desagregación lo ponemos como está acá. El nivel sintáctico es cómo yo voy a encapsular la información de manera tal que la pueda enviar para que el destinatario sepa exactamente dónde va contenida cada trozo de información. ¿Cómo se estructura? En realidad es un acuerdo. Eso es lo que es el nivel sintáctico. Es cómo yo coloco reglas para que cuando conversemos nos entendamos bien. Es una cápsula de reglas. Es como cuando yo llego a un lugar
que no conozco a la gente, saludo. Yo entro, me limpio los pies, yo me saco los zapatos, en Japón se sacan los zapatos, yo aquí también me los saco, uso mis zapatillitas, voy, me acerco a las personas y las saludo. Es un protocolo. En definitiva, es una serie de reglas para que todos nos entendamos bien lo que estamos transmitiendo. Pero no he dicho nada, puedo no decir nada, puedo dar la mano sin saludar, o puedo dar un abrazo sin hablar, sin expresarlo. Ese es el nivel sintáctico superior a este, más nivel semántico, que está involucrado con la capacidad que tenga el que recibe la información o el que va a ocupar ese dato, de ese dato en lo particular, poder entenderlo tal cual lo dijo o lo quiso expresar aquel que lo escribió. Una máxima en la medicina es que el médico o la doctora o quien sea, cuando escriben un registro no lo hace para él, lo hace también para que otro pueda leerlo. Y si otro al leer ese registro entiende una cosa distinta o interpreta mal la información, en salud tenemos grandes problemas. Necesitamos, yo me acuerdo todavía cuando trabajaba en una empresa farmacéutica, yo soy automatización del sistema, y lo que hacíamos era un sistema que discriminaba cuando un blister estaba mal estructurado para las hormonas anticonceptivas. De repente se cambiaban de color. El placebo se cambiaba a una posición que no correspondía, entonces el sistema detectaba y descartaba ese blister. Si nos equivocamos, éramos todos tíos a la larga. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si uno se equivoca en interpretar la información en salud, vamos a causarle daños al paciente. Entonces, el nivel semántico es crítico. Es crítico el nivel de salud. Y finalmente, el nivel organizacional, que me imagino que muchos de ustedes lo manejan, es determinar las reglas bajo las cuales, desde el punto de vista de la organización, ministerio, qué sé yo, hospital, clínica, posta, lo que sea, organizo la información y cómo esta la voy a estructurar para poder hacer gobernanza sobre ella. Esos son los niveles que vamos a trabajar en salud. Técnicamente, durante las siguientes sesiones, ustedes van a estar metidos en las dos del medio, en los estándares de interoperabilidad, donde aparecen los DHL7, y en los estándares semánticos, donde aparecen las codificaciones para poder comunicar información y que se entienda, ojalá, sin ambigüedad. Lamentablemente, cuando todo parece igual, no lo es. ¿Ya? Y ese es un problema que tenemos en salud. En salud es sumamente fácil confundir la data que se está transmitiendo y pensar de que está todo funcionando como corresponde. Sin embargo, no siempre es así. Por consiguiente, lo que ustedes están haciendo y lo que se está haciendo a nivel de este proyecto es sumamente importante desde el punto de vista técnico porque despeja la posibilidad de que pasen cosas como la que estamos viendo acá. ¿Por qué pasa eso? Había un problema en interoperabilidad a nivel mundial que partió en la década del 90, y es que cuando se comenzó a pensar, en Estados Unidos en particular, el cómo conseguíamos un registro clínico electrónico, una historia de paciente unificada, partimos con un problema, y es que los sistemas informáticos que decían que hacían lo mismo de diferentes desarrolladores, no hacían lo mismo. Ya, eso fue súper común que pasara. De hecho, uno podía ir a un sistema de admisión de un cierto diseño, de una cierta empresa, y lo comparaba con las funcionalidades que hacía un sistema de admisión de otra, no eran exactamente iguales. De hecho, eran en algunas ocasiones radicalmente distintos. Y eso suponía un problema no solamente para los prestadores de salud, que si cambiaban de sistema de admisión tenían otro que hacía cosas distintas, por ejemplo, sino que también supuso un problema al momento en el cual se decidió que se debía avanzar en Estados Unidos hacia la integración de la data, de manera interoperable. ¿Cómo podíamos integrar data, perdón, si es que en definitiva los sistemas que se supone que hacían lo mismo no lo hacen? Y para eso, lo primero que se hizo, lo primero que se trabajó, fue en lo que se llama modelo funcional. Argentina, por ejemplo, ha ido trabajando fuerte en el modelo funcional de manera de normalizar el cómo son los sistemas informáticos que se ofrecen en el medio. En Chile también avanzamos un poquito en eso. Ya tenemos hoy día, en el marco de la estrategia Sidra, tenemos dentro de lo que son los convenios marcos algunas capacidades técnicas, algunas descripciones técnicas que apuntan hacia este modelo. Obviamente que yo, si me preguntan, deberíamos robustecerlo no solamente a nivel de 2 países, sino que a nivel latinoamericano, de manera tal que cuando los proveedores ofrezcan sistemas informáticos, quien los va a adquirir tenga claridad absoluta de que el sistema que me ofrece A tiene en la base funcionalmente lo mismo que me ofrece B. Eso tiene un alto valor a la larga, porque principalmente le da un círculo virtuoso a la industria, porque la industria que logra probar de que efectivamente contiene estas funciones básicas está potenciada, pero también le da un valor a los prestadores, porque los prestadores hoy día no tienen idea de si lo que están comprando efectivamente cumple con lo que dicen que hace, lo cual es un problema. HL7 Internacional trabajó un modelo, que es el que ustedes ven acá,
Está harto feo este dibujo, la verdad. Está bien malito el dibujo, pero en definitiva lo que hace es que arma un modelo funcional de registros clínicos electrónicos. Que dice, mire, en salud, las funcionalidades de un sistema informático son todas las que están descritas aquí, en este modelo funcional. Y están separadas, obviamente, en diferentes capacidades. El último modelo tiene lo que ustedes ven en el segundo dibujito hacia la derecha. Es que tiene diferentes grupos de funcionalidades. Y se avanzó un poco más. Se avanzó a decir, muy bien, por ejemplo, un sistema de registro de paciente en oncología tiene como base obligada estas 8, 10, 15, 20 funciones. Si las tiene, entonces es un sistema de registro de paciente oncológico. Y por consiguiente, si yo, como prestador, quiero comprar un sistema de registro de paciente oncológico, digo, ok, voy a comprar un sistema, voy a licitar un sistema que cumpla con el perfil base del modelo funcional de HL7 y los ofertantes, yo sé que me van a entregar en base a lo mismo. Me pueden entregar otras funciones, por supuesto, pero en definitiva tengo esa en base. Ese es el modelo funcional. Si no teníamos, si no sabemos si los sistemas que dicen hacer lo mismo hacen lo mismo, menos yo puedo modelar interoperabilidad. Porque no sé lo que contienen. Ahora sí puedo saberlo. Así que bueno, ahí está el tema de los perfiles. Así que resuelto el problema, recién ahí se puede empezar a pensar, a diseñar el cómo intercambiamos la data. Pero obviamente que eso que recién resolvimos no era el principal problema. Los problemas empiezan a aparecer ahora. Lo que está puesto acá, me imagino que más de alguno de los que está presente acá ha visto la serie del Doctor House. ¿Ya? El Doctor House tenía su pizarrón, que es el que está aquí en la imagen. Y en el pizarrón había un montón de cosas escritas que solamente el Doctor House podía entender, y sobre esos datos expresados en ese pizarrón, finalmente él, bueno, a veces no siempre, pero finalmente él terminaba sacando conclusiones, o sea, información, y finalmente conocimiento clínico. El problema que hay en este pizarrón del Doctor House es que solamente él lo puede entender. Y por consiguiente no es usable desde otras vistas clínicas, más que la de él y su equipo. Y por consiguiente que tenemos un problema, porque en salud pasa esto muy seguido. Y cuando intercambiamos datos pasa exactamente lo mismo. Es que el dato está expresado como yo vivo la salud, y no está expresado como eventualmente quiero que otro lo entienda, o que lo entienda exactamente igual como yo le dije. Así que tenemos ahí problemas que aparecen y que vamos a atacar en las siguientes diapositivas. Primero que nada, a partir en la última definición. La interoperabilidad que yo busco en salud, ya lo vimos, es una interoperabilidad que es semántica. Ya, yo lo que busco no solamente es transportar la información, sino que lo que yo busco es que quien reciba esa data la pueda procesar y utilizar. Eso es interoperabilidad semántica. Y ojalá sea entre dos o más sistemas. De manera que lo heterogéneo que son los sistemas me da lo mismo. No es mi problema que los sistemas sean heterogéneos. Lo que me interesa es que se comuniquen bajo las mismas reglas. Eso es lo que hace la interoperabilidad semántica. Pero en salud damos un paso más allá, y ese paso lo encuentro extremadamente virtuoso. Lo que se habla en salud es de interoperabilidad semántica evolutiva. ¿Y por qué razón? Porque busco avanzar no solamente en la semántica, sino que en esa semántica, en el juego de esa interoperabilidad semántica, en cómo yo expreso la información, de avanzar cuanto más pueda a la automatización en la comprensión de esa información. Y eso también lo vamos a estudiar en esta diapositiva. Esta diapositiva es un poquito más adelante. Ya, voy a resumir, porque he hablado muchas cosas, y ahora voy a hacer un resumen rápido con un dibujo muy feo que hice. Es como ese feo bonito, es un dibujo feo pero bonito. ¿Por qué es feo? Pero yo creo que se entiende bien lo que está acá. Vamos a ver, es como yo. Soy feo, pero en definitiva no soy tan malo. El dato hoy día se guarda en registros clínicos electrónicos, en silos, pero en registros clínicos electrónicos. ¿Qué es lo que sucede? Como recién lo acabo de conversar, eventualmente los datos se guardan en diversos registros clínicos electrónicos que actúan como silos y entre ellos no se ven y no se comunican. Eso resta a la continuidad asistencial, porque si un paciente viaja de un sistema, de un prestador que tiene el registro acá y viaja a un prestador que tiene un registro acá por la misma patología, al no existir comunicación entre ellos, el médico o médica que está acá no tiene todos los antecedentes previos, solamente se queda de oído con lo que el paciente le dice. Y el paciente, ya también volviendo al Dr. House, todos sabemos, no siempre entregan información. Además, habían seguido con mi señora, yo la acompaño al médico, ella sufre de asma crónica, pero crónica, 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 y cuando va al médico, cuando tiene problemas, qué sé yo, y empieza, el médico le dice, ya, ¿cómo ha estado? Y él empieza a decir, qué sé yo,
Y yo estoy al lado, oye, pero dile que estuviste resfriada. Ah, sí, que estuve resfriada. Ya, muy bien. Oye, dile que tuviste fiebre. Ah, sí, tuve fiebre. O sea, el paciente siempre entrega poca información, o no es muy dado a entregar mucha información. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta situación, obviamente que la continuidad asistencial se ve rota, el paciente se ve obviamente menoscabado en, en la capacidad que tiene el sistema de entenderlo bien. Así que lo que estamos buscando es compartir el dato. Y ojalá si el paciente va de este sistema a este de acá, la información vaya con él, su historia. Dato compartido, o, como lo acabamos de conversar, datos disponibilizados, suena mucho más bonito. Es más democrático, definitivamente. Para lograr eso, entonces, tengo que interoperar. Tengo que alcanzar la interoperabilidad para que estos sistemas puedan intercambiar la información, y tengo que hacerlo en dos ámbitos, en salud en específico. Sintáctica, decir cómo voy a encapsular la información, con qué reglas. Yo le voy a decir del sistema A al sistema B, ahí te va la información contenida para este caso de uso. Y semántica, para que cuando ese dato llegue a destino, se sepa exactamente cuál dato es y después lo pueda procesar adecuadamente y comprenderlo exactamente igual que quien lo quiso escribir. Pero para conseguir la interoperabilidad semántica y sintáctica requiero pilares tecnológicos, pero también pilares organizacionales. Requiero que exista algo que sustente tecnológicamente esto que hasta ahora hemos conversado, que es solamente conceptual. Y para alcanzar esos pilares tecnológicos, culturales y organizacionales que me van a sustentar esto que es teórico, se requiere que las organizaciones o los ministerios entren en un proceso de transformación digital. Atacar proyectos específicos de interoperabilidad tiene poco sustento y por lo común se caen en el tiempo. Cuando ataco un problema de interoperabilidad a nivel de organización, a nivel de ministerio, basado en una transformación digital en un proceso, entonces ese proyecto tiene, por supuesto, una mayor posibilidad de llegar a buen puerto. Vamos a pensar en los pilares tecnológicos en una primera instancia. Uno tiende a confundir, y ahí hago un mea culpa, también nos pasó a nosotros en Chile, que cuando uno diseña un proyecto de interoperabilidad, basta con solamente definir los estándares. Vamos a ocupar HL7P2, CDA, FHIR, o lo que sea, OpenEHI, lo que sea. Voy a ocupar este estándar para intercambiar información y voy a hacerlo en base a, semánticamente, no sé, Snowden. Listo. Hagámoslo. Eso, lo garantizo, les genera la posibilidad de tener fracaso en el proyecto muy alto, muy, muy alto. Porque se requieren pilares tecnológicos que sustenten un proyecto. Y mientras más de estos pilares yo tengo, mejor todavía. Más posibilidad de éxito en mi proyecto. Y solamente los voy a nombrar rápidamente. Uno de los pilares fundamentales es la identificación del paciente. Un paciente, si bien es una persona, no necesariamente es un paciente. ¿Ya? ¿Por qué razón lo digo? Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos la cédula de identidad, como muchos países de Latinoamérica. Tenemos la cédula de identidad. Pero eso a mí me convierte en paciente también. Pero no necesariamente el número del RUN me hace identificar a todos los pacientes de un país. Ya puede ser un extranjero que entró al país, un inmigrante que entró al país, una persona que inmigró por una razón laboral, un turista, da lo mismo. Yo necesito saber que la persona que tengo sentada delante mío es un paciente y es quien dice ser. Identificador de prestadores, por supuesto. Como yo hoy día yo veo, no solamente en Chile, en muchos países de Latinoamérica, noticias de cómo las personas se han ido a hacer cirugías plásticas y salen dañadas o mueren de esas cirugías plásticas porque el prestador no está autorizado. ¿Ya? Qué bueno sería que cuando yo agendo, automáticamente al agendar me dijera prestador autorizado a hacer este tipo de cirugías o este tipo de prestaciones. Para eso ya necesito identificar quiénes son esos prestadores, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista organizacional. Y debo identificar objetos, ¿ya? Debo identificar hospitales, por supuesto, y otras cosas más. Y debo finalmente tener definición terminológica. ¿Cómo voy a expresar la data de manera tal que esa data expresada sea entendible por todos de la misma manera? Pero no solamente debo hacer esa definición, sino que además debo disponibilizarla tecnológicamente para que pueda ser usada. Y para eso requiero servicios terminológicos, que fue algo de lo que habló Carlos cuando introdujo, que se ha ido trabajando y que el CENSE está trabajando duramente para poder tener la disposición de un servicio terminológico de manera que todos ustedes puedan consumir de él, y cuando alguien diga esta patología, todos en el resto del continente, aunque hablemos idiomas distintos, entendamos que esa patología es la que él quiso decir y no otra que yo estoy interpretando. Mientras más de estos pilares tengo,
mejor es la posibilidad de poner encima de eso un proyecto de interoperabilidad con estándar definido y que ese proyecto sea exitoso. Pero para eso, ya lo dije en la diapositiva anterior, este dibujo me salió harto feo también, hay que avanzar en torno a hacer una transformación digital a nivel país, en salud, a nivel país o a nivel organizacional, depende de donde estén parados ustedes. Y cuando uno inicia un proceso de transformación digital, esta es una traducción de un dibujo hecha por el Banco Interamericano del Desarrollo, que ha ido evolucionando, la OMS también lo ha trabajado, y este lo trabajó en español Walter Curioso del Perú. ¿Y qué fue lo que definitivamente él, de manera gradual, desarrolló, digamos, lo que son los tres pilares de lo que son la transformación digital? Donde tenemos el pilar número 1, que es la gobernanza y la propiedad nacional, que significa el cómo yo organizo, organizacionalmente o a nivel país, quién va a tener la gobernanza del dato. Cuando yo inicio un proyecto, no repetir cosas. Cuando yo tengo problemas con manejo de datos, ¿quién es el dueño de ese dato o quién es el custodio de ese dato? Para que desde ahí se pueda consumir esa información y que eso finalmente termine aterrizando en normativas. Normativas organizacionales o normativas nacionales. Ese es el primer pilar fundamental, que se organice, que se ordene muy bien y se reglamente muy bien el manejo del dato a nivel de la organización o del ministerio. El segundo, personas y cultura, lo que estamos haciendo nosotros acá. Todo proyecto de interoperabilidad es en sí mismo un proyecto de innovación. Y por ser un proyecto de innovación produce cambios culturales. Y todos sabemos que en salud el cambio cultural generalmente produce rechazo. Hacemos las cosas como las hacemos y funcionan, o creemos que funcionan. No las cambiemos, por favor. Pero cambiarlas es un proceso duro. Y por consiguiente, hacer fuerte gestión del cambio es sumamente importante. Y esa gestión del cambio involucra, por sobre todo, el hacer capacitación. Y finalmente, en el medio, el valor tecnológico, ¿ya? Que es partir de la fundación. ¿Ya? Hoy día no saco nada con hacer hermosos proyectos de interoperabilidad súper complejos a nivel de un país, si en el consultorio los teclados no tienen teclas. O si el consultorio tiene electricidad, o la posta tiene electricidad 1 hora al día y el resto se cae la electricidad. No saco nada con hacer eso. Requiero asentar una buena infraestructura de fundación a nivel de la organización, a nivel de las bases. Segundo, la fundación de lo que se llama la infraestructura. Servicios terminológicos, identificador de pacientes, los pilares que yo acabo de comentar, y el levantamiento de registros clínicos electrónicos. Para luego, sobre eso, levantar sistemas que son propios del dominio conceptual al cual yo quiero trabajar. ¿Ya? Si, por ejemplo, deseo trabajar a nivel de registro de pacientes, hablo entonces las historias de los pacientes, que tendría uno de estos, que son los que apoyan la continuidad asistencial. Si tengo esto consolidado, para los países, créanme que es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que nos pasa hoy día? En Chile, en Latinoamérica, yo hablo con muchos de ustedes, y yo sé que les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que cuando tenemos un nuevo gobierno, cuando tenemos un nuevo cambio en la organización, lo que sea, no le quiero echar la culpa a nadie, es propio de nuestra idiosincrasia, partimos aquí arriba. Y esto lo deshacemos y partimos de nuevo. Si tuviésemos esto armado, entonces solamente nos dedicamos a armar proyectos y a modificar aquello que estructuralmente deseamos modificar. El esfuerzo es mucho menor. Conseguir enarbolar bien un proceso de transformación digital nos permite rápidamente escalar a proyectos exitosos en corto plazo. Entonces, es fundamental partir de esta base. Bien. Continuamos. Allí. Bueno, volvamos entonces al Dr. House. Una cosa es transportar información y otra que se entienda esa información. Ahí va. El problema es un problema de lenguaje. El problema que tenemos en salud es un problema crítico del lenguaje, porque lo que yo quiero no es datos en salud. Eso es lo que de repente los técnicos, como yo, nos cuesta entender. Nosotros manejamos datos, pero no... y somos felices con la interoperabilidad porque entendemos que interoperando conseguimos mandar datos de un lado para otro, lo cual es bueno. Es súper importante. Pero ese dato clínicamente no sirve de nada si que no se convierte en información. Y si no se convierte en información, no se va a poder convertir en conocimiento. Que es lo que en definitiva importa en el bien último cuando tengo un paciente adelante, o cuando debo hacer salud pública, o cuando debo hacer salud poblacional. Me interesa tener conocimiento, tener información. Si no tengo datos que puedo disponibilizar, no puedo generar lo otro. Pero generar intercambio de datos no es el fin, de ninguna forma, sino que es el principio para poder generar una cadena de valor sobre ese dato. Pero para que eso pase, necesito fuertemente involucrada la interoperabilidad semántica.
Eso quiere decir que el dato, cuando lo estoy transportando, todos lo entienden exactamente igual. Homogeneizar el lenguaje. Independiente de cuál lenguaje hablemos, homogeneizarlo. Y en salud, todos sabemos que eso es súper difícil, partiendo de la base que el lenguaje natural de cada uno de nosotros en diferentes regiones, incluso dentro de un mismo país, es distinto. Ya, expresamos cosas distintas en diferentes lados. Le pongo un ejemplo así para burdo. En Chile, en el campo de Chile, es súper común que cuando una persona llega a urgencia, en urgencia hay que registrar a puño y letra lo que el paciente dice al principio, registrarlo, tal cual lo dijo. Y le duele el cuello, se golpeó el cuello, el tipo le diga, me golpeé en el pescuezo. Es súper común que diga eso. ¿Ya? Y posiblemente en otros países el cuello se le llama de manera distinta. Si el médico le transportara a un médico chileno, el médico chileno le transportara a un médico que se en Honduras o en Uruguay y le dice, el paciente sufre de dolor en el pescuezo, el médico posiblemente no va a entender nada o va a creer que el paciente es una gallina. Y no, así es como se habla naturalmente, y en diferentes regiones de diferentes países, el lenguaje natural en salud es distinto. El cómo llegamos a tener que de ese lenguaje natural, pasarlo por supuesto a un lenguaje que esté regularizado, a un lenguaje que sea, ojalá, normalizado, llegar finalmente a homogenizarlo, de manera que todos entendamos exactamente lo mismo, es un problema de la interoperabilidad semántica. A eso se dedica la persona que trabaja ahí. Y los estándares de interoperabilidad sintáctica, cuando meten datos adentro, aceptan que ese dato venga con capacidades de interoperabilidad semántica. Y eso es una gran potencia, en particular de Fire. Es muy bueno en eso. ¿Cómo se consigue en salud comúnmente? Poniéndole códigos. Si yo al cuello le pongo un código y digo que ese código es el mismo que se aplica a pescuezo, o a como lo digan en cualquier otro país, entonces cuando yo le transmito desde Chile el código de pescuezo a un médico en Honduras, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, donde sea, él va a tomar ese código y lo va a traducir a su lenguaje natural. Y lo va a entender exactamente igual como yo quise expresarlo. La codificación o avanzar en codificación es parte de la interoperabilidad semántica evolutiva. Evolucionar de forma tal de que el lenguaje natural lo llevemos a códigos y después lo podamos procesar para hacer uso efectivo de ese dato. Y hoy día existen muchas formas de hacer interoperabilidad semántica, computable. Y hay muchos sistemas de codificación para poder ocuparlos como corresponde. Este es un tema complejo, por eso es que es hermoso. A mí me encanta la interoperabilidad semántica porque es difícil, pero porque es difícil es súper apasionante. Y ustedes van a tener que entrar en esto, y es por eso que explicaba Carlos que hay un trabajo con un servicio de terminología, y obviamente que trabajar fuerte en los procesos que ustedes ejecuten para poder transformar sus sistemas que hoy día son posiblemente locales a un sistema que sea interoperable, pensando en que la información contenida es crítico que se entienda exactamente igual. Entonces, avanzar en semántica también tiene valor. Eh, yo creo que muchos de ustedes, posiblemente el 90 o 100% de los que están acá, han escuchado lo que yo les estoy diciendo, y dicen, ah, bueno, pero si tenemos SNOMED y tenemos CIE, los médicos trabajan con CIE, la OMS propaga o propende que todos usemos CIE. Sí y no, la verdad es que SNOMED y CIE son cosas distintas. En los niveles de agregación de cómo yo hablo salud, SNOMED es lo que se llama terminología de referencia. Es la que me permite pasar fluidamente desde cómo yo hablo naturalmente en mi región a un lenguaje que sea entendido desde el punto de vista universal. Pero comúnmente SNOMED no lo ocupo como el código para que todos lo ocupen a nivel internacional. ¿Ya? Hay algunas especificaciones que es interesante trabajarlas. SNOMED es complejo, terminología es compleja, pero no importa, lo van a ver más adelante. Solamente decirles a los médicos que para registro clínico electrónico para historia clínica no es muy apetecido desde el punto de vista clínico ocupar CIE, porque todos sabemos que CIE es una terminología de salida que se ocupa para motivos estadísticos. ¿Ya? Todas las organizaciones del Estado, en el caso nuestro es el DEIS en Chile, ellos felices ocupan CIE. La OMS dice ocupen CIE porque la OMS la necesita para motivos estadísticos, pero así es poco granular. Y como es poco granular, tiene algunos problemas para ser aterrizadas profundas en las historias de los pacientes. En cambio, SNOMED no. Yo puedo decir que el paciente tanto tiene historia de tal patología del abuelo, del ancestro abuelo paterno. Puedo decir todo eso. Ya, puedo trabajar muy bien en las lateralidades, puedo manejar detalles, porque está hecho para eso. Entonces, no confundir, no es que sean antagónicos, o ocupo SNOMED o ocupo CIE. No, 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 son de ámbitos distintos. Pero aquí tenemos dos buenos ejemplos de terminologías que llegan a códigos para poder expresar datos en salud, y generar después de ellos conocimiento.
Estas diapositivas me imagino que se las van a compartir. Yo espero que se las compartan. Aquí hay un muy buen video en YouTube que les permite a ustedes precisamente ver esa diferencia, dónde ocupar terminologías y cómo ocuparlas de manera adecuada. Y aquí tengo aquí tengo de los españoles, quedó mal esto, pero tengo allí, está puesta ahí la URL de cómo ustedes entran a un diccionario online de CIE, que es muy bueno. También está el de Snowmed, por si acaso, que es el browser de datos. Y finalmente está Loink, que también es uno que se ocupa harto, que básicamente es para exámenes de laboratorio y otras cosas más como documentos, solamente con el hecho de expresar de que existen efectivamente hoy día, para distintos ámbitos de salud y de conocimientos en salud, diferentes sistemas semánticos para codificar cosas. Este es para laboratorio por lo común. Y aquí está la forma como se expresa un examen de laboratorio según Loink. Entonces, cuando Loink copula todas estas cosas que están acá, arma el examen y le pone un código. Ahí también hay un buscador de Loink que ustedes tienen acá. Hay que sacar una cuenta gratuita y ustedes pueden buscar ahí términos en Loink para que ustedes un examen lo puedan tener como un código Loink o eventualmente un documento clínico también funciona bien con Loink. Ahí está el acceso al sitio de Loink y aquí está el buscador de términos. Así que avanzo un poco más rápido porque se me está acabando el tiempo. Y finalmente aterrizamos en los estándares sintácticos. Puse aquí una frase que es de HSC Internacional, que es la misión de HSC Internacional, que la encuentro en extremo virtuosa, que dice que la información en salud tiene que estar donde sea necesaria, cuando sea necesaria, y la información que sea necesaria para que sea utilizada. Y eso es virtuoso, y eso es lo que consiguen los estándares sintácticos de HL7. HL7 no es un estándar, es una organización que posee una parrilla de estándares para diferentes cosas, según el ámbito en el cual nosotros queremos atacar, que van desde estándares de intercambio de datos, como los que ustedes ven acá, hasta finalmente registros, o perfiles como los que vimos para las funcionalidades de sistemas o educacionales. Los estándares primarios son los que atacamos hoy día a nivel latinoamericano, que son los que ustedes ven acá. Desde la versión 2, pasando por la versión 3, pasando por un estándar de documentos clínicos llamado CDA, FHIR y SECAU, que ha quedado un poco olvidado, donde estamos centrados todos acá. FHIR es uno de los estándares primarios, pero por ser el más nuevo, por supuesto que tiene unas ventajas respecto a los otros, más nuevo. No es que sea mejor, es mejor. Es como que yo comparara el último modelo de vehículo con el del año 95. Obviamente que el último modelo de vehículo tiene muchas más cosas, porque es más nuevo, tiene nueva tecnología. Tanto así que todos estos estándares que están antes de FHIR son en arquitectura de tipo SOAP. En cambio, FHIR trabaja en REST. Lo van a ver más adelante. Y esta es la historia. Como ustedes se dan cuenta, FHIR fue el último en aparecer, el año 2011. Ya no es tan nuevo, ya tiene más de 10 años, de hecho. Ya, pero obviamente que por la tecnología que tiene, por la impronta que se buscó y porque se conocían los otros estándares, se buscó una buena solución. Hoy en día es un muy, muy buen estándar. De hecho, FHIR es un excelente estándar. Se puede aplicar a cualquier caso de uso que ustedes quieran, y como trabaja en base a APIs, se puede reutilizar esa API para diversos casos de uso, sin tener necesidad de estructurar de nuevo un desarrollo, lo cual les da ventajas en tiempo y en dinero. Bueno, ustedes lo van a vivir en el tiempo. Mensajería B2 fue el primero que apareció, voy a ir muy rápido porque estoy corto de tiempo. Básicamente trabajaba en base a SOAP, y como SOAP trabaja en base a mensajes, ocupaba lo mismo, pero decía, los mensajes para este caso de uso son estos. Esta es la estructura. De manera que todos entendemos lo mismo cuando mandamos un mensaje. Aquí este es un mensaje HL7, ocupaba una estructura de lenguaje llamada... se me olvidó el nombre, se llama Alzheimer. Se me olvidó el nombre. Algunos amigos le llamaban pipe, porque se para todo en pipe, pero una estructura definida. Cada mensaje definido del estándar tenía una estructura que estaba prehecha y que uno ocupaba entonces para comunicar sistemas. ¿Cuál es la ventaja cuál fue el potencial, el fuerte que tomó B2? La comunicación entre sistemas. Y luego vino B3, la gente de HL7 dijo, no, tenemos que avanzar en mucho más que comunicar sistemas entre sí. Tenemos que comunicar data que permita usarse de manera provechosa. Así que tenemos que avanzar hacia el registro clínico y la historia del paciente que sea legible. Así que modificaron el B2 y lo transformaron en B3, el peor fracaso de HL7, nadie lo adoptó, pocos lo adoptaron. Este es el modelo de datos de B3, una cosa horrorosa. Y como nadie lo adoptó muy fuertemente, entonces dijeron, ¿cómo lo aprovechamos? Cae muy bien para documento clínico. Y entonces aparece, ya, esto es la evolución de
ya mucho más ordenadito, un modelo que permite transar documentos clínicos de manera interoperable. Este es el primer estándar real del uso de documentos clínicos. Y muchos países desarrollaron con relativo éxito su sistema de archivos documentales o de historias clínicas documentadas de manera longitudinal de pacientes en base a este estándar. El caso más cercano es Uruguay, ya que trabajó en este estándar y logró consolidar un registro clínico, una historia clínica compartida a nivel nacional bien estructurada. O sea, funcionaba, pero requiere un tremendo esfuerzo de implementación. Ese es el problema que tiene. Uno delega mucho de la implementación al implementador, ¿ya? Al desarrollador del GIS. Gran parte del desarrollo se va a caer ahí, así que el esfuerzo y el tiempo que requiere igual es grande. A diferencia de Fire, que minimiza eso. ¿Sabe? Un poco la gracia. Aquí está expresado como es un documento CDA de punto de vista interoperable. En realidad es una traslación del documento papel al documento digital con algunas reglas. No algunas, con muchas reglas, la verdad. Vi que había gente de Uruguay conectada, me entienden bien. Pero lo hicieron, así que se podía, es un muy buen estándar. De hecho, hasta el año 2010 era el estándar que se ocupaba para historia clínica compartida a nivel mundial más usado. Y finalmente Fire. Fire es un estándar que muchos dicen no es un estándar, es una comunidad, sea como sea, es una especificación de cómo lograr comunicar información en salud para cualquier caso de uso. Lo quiero para documentos, uso Fire. Lo quiero para información entre sistemas, ocupo Fire. Lo quiero para un caso de uso muy específico, ocupo Fire. Lo quiero para comunicar información psicosocial, cosa que no hace ningún estándar, ocupo Fire. Se ocupa para cualquier caso de uso, esa es la gracia que tiene. Es altamente legible por el ser humano, es muy automatizado y tiene la ventaja de que traslada la dificultad de usar el estándar no a la implementación, sino que al diseño. Lo cual es tremendamente provechoso, porque en general los implementadores son muchos más que los diseñadores. Así que lo que estamos buscando es que unos pocos se lleven el dolor de cabeza para que muchos se sientan mucho más confiados en manejar la data y lograr finalmente implementar sistemas. ¿Qué significa FHIR? Van a verlo en la próxima sesión. Fast Healthcare Interoperability Resources. La verdad es que le pusieron FHIR y después le pusieron el acrónimo, por eso quedó medio raro, pero lo que ocupa, como trabaja con REST, con arquitectura de tipo REST, trabaja en base a recursos hechos para modelar cosas en salud. Esa es la gracia que tiene FHIR. Eso es FHIR. Tiene un conjunto de recursos que modelan la realidad de salud en esos recursos y luego yo los puedo comunicar y además anidar entre ellos para que haga un caso clínico. Ahí está, hoy día ya no son 145, estamos avanzando hacia la versión 5 que posiblemente va a pasar por debajo de la mesa, de manera que de aquí, el año 2025-2026, se tenga el Fire versión 6, que va a ser la última. Ya, ahí debería estar todo ya listo, ya no debería haber más cambios. Al día de hoy tenemos aproximadamente 152 recursos. Y la versión estándar, la versión que hoy día se ocupa es la R4, 4.3, porque tiene algunas cosas de 5 que están ocupándose. Esta versión apareció en el año 2019. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, lo que hace es que modela la realidad en base a recursos. Por ejemplo, aquí hay un recurso en JSON está, pues en XML, en base a, aquí está el recurso de alergia, intolerancias, y como trabaja con REST, entonces el recurso está identificado mediante una URI. Así que siempre puede ser alcanzable. Esa es la gracia que tiene. Así que no importa de qué API de qué sistema yo esté consumiendo, mientras le pega la API me va a traer definitivamente el recurso si tengo los permisos. Y para cerrar, algunos amigos olvidados de interoperabilidad que los dejamos de lado los amantes de HL7, que son el DICOM. El DICOM es el estándar más antiguo posiblemente lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y tiene la ventaja DICOM, o desventaja, no lo sé. No, a mi entender, voy a ponerme el sombrero HL7. Tiene la desventaja de que es el único estándar que levantó la industria. La industria está de acuerdo en DICOM. DICOM se ocupa para imágenes, para archivos en general, pero partió con imágenes, para radiología y después para cualquier tipo de imagen. Esa es la razón por la cual hoy día las modalidades de un RISPAX en realidad transmiten información y las puedo leer de cualquier terminal lector de DICOM o lector de imágenes, porque están todas en el mismo estándar con algunas variaciones, pero son todas el mismo estándar. ¿Por qué digo que es desventaja? En realidad lo digo de manera peyorativa. ¿Cuál es la gracia de FHIR? Perdón, ¿cuál es la gracia de HL7? HL7 es una organización sin fines de lucro y es absolutamente transparente a la industria. Y esa es la razón por la cual Noruega, España, Inglaterra, Italia y otros más, como país, normativamente dicen que para intercambios de datos en salud vamos a ocupar los estándares de HL7. Porque al hacer eso, ellos están seguros de que no tienen problemas de conflictos de intereses con la industria.
Aquí no queda otra en DICOM, porque en definitiva los dispositivos médicos vienen con el estándar incluido. O sea, cuando emiten una imagen, o un reporte, o un archivo, este ya viene en DICOM, así que ya está. Lo cual es bueno, también es provechoso porque ya nos desocupamos del problema de interoperabilidad en RISPACS. DICOM tiene un montón de formatos, DICOM es un estándar complejo, ¿ya? Pero es precioso porque funciona muy bien. A alto nivel tenemos IHE. IHE participó en el último conectatón de la CPAS para, mediante sus sistemas de prueba y validación, se pudieran, a través de esta plataforma, validar que lo que se estaba enviando efectivamente cumplía con el estándar que estaba presupuestado, que era FHIR, pero que eventualmente era un caso de uso de FHIR específico que se llama IPS, que ha tenido gran éxito a nivel internacional. Para cerrar, porque estoy en la hora, estoy justo en la hora, de hecho, estoy en la hora exacta. Para cerrar, no, me sobran 5 minutos. Les prometí números. Ya, les voy a dar números. Australia, por ejemplo, tengo montones de datos más, pero no los voy a nombrar hoy día porque se me acabó el tiempo. Pero solamente dos casos de éxito, o dos casos que muestran que de verdad, desde el punto de vista económico, interoperar o intercambiar datos de manera interoperable tiene gran valor. Australia lo que hizo fue que interoperó imagenología. Ya, lo interoperó, los RISPACS eran interoperables, pero lo integró con la historia clínica, con el registro de pacientes. ¿Qué fue lo que pasó? Al cabo de haber integrado ciertos sectores con esto, se probó de que se generaba en valor, o sea, se recuperaba 6,6 millones de dólares australianos. Eso es lo que se recuperó, lo que se ahorró por eficiencia. A los pacientes, por no tener que repetir exámenes, estar sentados esperando, ir a buscar el examen de nuevo, o venga a buscarlo pasado mañana, ir a buscarlo pasado mañana, salir del trabajo para hacer eso, en fin, o las horas perdidas, por último, para estar con la familia, se ahorró 140.000 horas de pacientes, equivalentes a 2,9 millones de dólares australianos en productividad económica. Eso es lo que generó solamente haber integrado en algunos casos imagenología con historia de los pacientes. Segundo caso, para cerrar, el caso de Australia. Perdón, el caso de Canadá. Canadá inició el año 2016 en lograr integrar a nivel nacional las admisiones de urgencia para después los registros de urgencia. Pero partieron con las admisiones de urgencia. Solamente la admisión. O sea, que el paciente llegue a urgencia, se le hace la categorización y se ingresa a la ficha. Solamente eso. Cuando se logró integrar las admisiones de urgencia para poder derivar paciente, qué sé yo, cuando el paciente llegaba a otra urgencia, por una dolencia parecida, bueno, se pudiese comunicar qué pasó en la anterior, solamente para eso, se generó 334 millones de dólares canadienses en valor al sistema de salud por ahorro. A los pacientes se les generó un ahorro de 8,5 millones de horas. Y a los prestadores, en mantener un paciente sentado y evitar que entre otro, o sea, empeorar su productividad, se le mejoró en 33 mil horas, lo que implicó, hay un error ahí, dice económica, lo que mejoró la productividad económica del sector salud en 68,7 millones de dólares canadienses. O sea, le produjo una mejora en su Producto Interno Bruto a la larga. Hay más recursos para otras cosas. Esa es la realidad interoperable. Puedo darles mucho más números que hoy día están más consolidados. Pero si avanzamos en torno a una transformación digital coherente, que nos ayude a avanzar posteriormente a proyectos de interoperabilidad, que favorecen la virtud de atender bien a nuestros pacientes, mejoramos, número uno, la percepción que el paciente tiene de nuestras duras pero de mejoradas realidades de salud. Ya, lamentablemente la realidad de salud en Latinoamérica es compleja porque tenemos problemas de muchos tipos y la gente en general la percibe como de mala calidad. La podemos mejorar, pero por sobre todo genera eficiencia para poder invertir en otros nichos. Y ahora es hora de rockear. Posiblemente ya a partir de la próxima sesión ustedes van a estar ya viendo FHIR y ya empezando a meter manos en algunas cosas. Esta era la clase teórica inicial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César, por tu clara exposición de esta segunda versión del primer ciclo de capacitaciones. No sé si tenemos por ahí algún tiempo para alguna duda, consulta. Tal vez alcanzamos a hacer una o dos. Recibo preguntas y también recibo tomates. Empiecen. Si no hay preguntas, podemos dar por cerrada la sesión, por supuesto. Por ahí, bueno, me hago cargo de algunas preguntas que vi en el chat asociadas a compartir la presentación y la grabación, por supuesto, de la sesión.
Recuerden que todo queda disponible en el sitio web de Raxel. Les compartí el vínculo, Raxel/cursos. Allí tenemos un Moodle donde ya está encargada la primera versión de este ciclo. Vamos a, por supuesto, cargar también esta segunda versión, así como los videos, y que también quedan disponibles en el canal de YouTube de LACPAS, así que los invito también ahí a conectarse, suscribirse, porque también compartimos material que se genera en otras instancias, como por ejemplo la Conectator LACPAS. Hemos subido ahí también algunas de las sesiones interesantes que se llevaron a cabo durante esa experiencia. Si no hay dudas, les recuerdo que tenemos ya la agenda para las 3 primeras citas. La próxima es HL7 Fire y servidores. De todas maneras, lo acabo de compartir en el Slack también, en el canal general, este mismo calendario. Vamos a estar viendo con Alejandro Medina de Sense, HL7 Fire y servidores. La idea es con cada sesión ir profundizando un poco más. De hecho, el segundo ciclo ya es específico respecto de cómo generar el certificado, el DDSC. Así que espero que, por supuesto, asistan a cada una de estas sesiones. Probablemente yo no esté en la siguiente, pero va a estar Sonia moderando, así que espero que puedan conectarse. Bueno, desde ya veo que no hubo manos levantadas. Muchas gracias por asistir, y espero que nos podamos ver pronto en una segunda sesión. Muchas gracias, César, nuevamente por tu muy clara exposición. Un saludo a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Chao, Carlos, cuídate. Nos Chao, vemos. chao. Nos vemos, César, gracias.